La madrugada del martes 3 de marzo de 2026 va a quedar grabada en la historia del crimen organizado en México. Y no lo digo para exagerar, lo digo porque lo que pasó entre las 0 horas de ese martes y el amanecer fue tan contundente, tan devastador para el cártel Jalisco Nueva Generación, que ni el guión más ambicioso de una serie de televisión lo hubiera escrito así. 5 aviones privados incautados. Una mansión que parecía indestructible convertida en cenizas. El fin del sueño de heredar un imperio. Todo eso ocurrió en una sola noche. En una propiedad en las sierras de Jalisco, cerca de Tapalpa, en el casoplón de Michelle Oseguera, hija mayor de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Y te voy a contar exactamente cómo pasó, paso a paso, sin rodeos, porque esta historia merece que se cuente completa. Pero antes de entrar al operativo en sí, necesito que tengas clara la línea del tiempo, porque sin ese contexto, lo que ocurrió ese martes no tiene la dimensión real que merece. Nemesio Oseguera Cervantes murió el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. No fue una detención que salió mal. Fue un enfrentamiento en el que fuerzas especiales del ejército mexicano, coordinadas con inteligencia militar, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ejecutaron una operación que tenía como objetivo la captura del hombre más buscado del mundo. El Mencho no llegó vivo. Murió durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México. El lunes 23 de febrero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, lo confirmó públicamente con una frase que recorrió el país entero. Total certeza, el Mencho estaba muerto. Lo que siguió fueron días de proceso forense riguroso en el Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Análisis genéticos, verificación y reverificación de identidad. Documentación en cada paso. El miércoles 25 de febrero, un representante legal de la familia presentó la solicitud formal para reclamar el cuerpo. La fiscalía exigió prueba de ADN para confirmar el vínculo consanguíneo entre quien solicitaba la entrega y el fallecido. Solo cuando esa condición quedó cumplida, el sábado 28 de febrero, 2 carrozas funerarias entraron al recinto bajo un operativo de seguridad que hizo de ese trámite un evento de cobertura nacional. El cuerpo salió. ¿A dónde fue exactamente? Ninguna autoridad lo confirmó. El país lo seguía desde afuera, con preguntas que el silencio institucional no respondió. Y mientras ese silencio se instalaba y la sociedad mexicana procesaba la muerte del fundador del CJNG, algo se estaba construyendo en paralelo que nadie fuera de los círculos más cerrados de inteligencia sabía que estaba a punto de ejecutarse, porque la estrategia del Estado no terminó con la muerte del Mencho. Siguió avanzando, y el siguiente objetivo era la pieza más visible que le quedaba al cártel en la dimensión familiar: Michelle Oseguera. Quiero que te imagines la propiedad antes de que llegara el operativo, porque eso importa para entender lo que se enfrentó esa noche. No era un rancho discreto en un camino de terracería sin mayor relevancia. Era una mansión de 3 niveles con fachada de piedra y vidrio, con una piscina infinita con vista al valle, con un helipuerto privado con capacidad para 5 aeronaves, con garajes subterráneos que parecían más bien instalaciones industriales y con paredes correderas que ocultaban espacios diseñados para que nadie que no supiera que estaban ahí pudiera encontrarlos jamás. Estaba ubicada en una zona serrana exclusiva de Jalisco, cerca del mismo Tapalpa donde murió su padre 10 días antes. Un lugar que para quienes lo conocían desde adentro parecía completamente intocable. Esa sensación de intocabilidad, esa certeza de que ahí no iba a llegar nadie, es exactamente la razón por la que lo que ocurrió en la madrugada del 3 de marzo fue tan brutal y tan definitivo. Porque cuando el Estado decide llegar, llega. Y esa noche llegó con todo. Las 0 horas del martes 3 de marzo de 2026 fue la señal de activación. García Harfuch dio la orden final, sin aviso previo, sin filtración, sin que nadie dentro de esa propiedad tuviera el más mínimo margen para prepararse antes de que el operativo ya estuviera encima de ellos. Eso no ocurre por accidente. Ocurre porque se planifica con semanas o meses de antelación con un nivel de detalle que no deja nada librado al azar. La inteligencia que hizo posible este operativo no se construyó en días, se construyó en paralelo con todo lo demás, con los operativos previos,
con el seguimiento de Oseguera Cervantes, que terminó en Tapalpa, con el mapeo de su red más cercana. Michelle no era un objetivo nuevo. Era un objetivo que el Estado había estado observando durante tiempo suficiente como para saber exactamente qué había dentro de esa propiedad antes de que las primeras tropas se acercaran. Los drones térmicos fueron los primeros en operar. Mucho antes de que un solo soldado pusiera un pie en los alrededores de la mansión, los drones ya habían estado trabajando, mapeando el calor humano dentro y alrededor de toda la propiedad. Y lo que encontraron no dejaba espacio para pensar que la entrada iba a ser tranquila. Sicarios guardianes distribuidos en puntos estratégicos, vehículos blindados posicionados en los accesos, concentración de calor humano en el interior de la mansión y en la zona del helipuerto. Era una célula de protección activa, armada, entrenada y posicionada. La información que los drones entregaron esa madrugada fue la diferencia entre un operativo que entra con sorpresa total y uno que entra a ciegas. Y esa diferencia en el campo es la que separa los éxitos de las tragedias. Con el mapa térmico procesado y la información de inteligencia completa, los helicópteros Black Hawk entraron volando bajo, sin luces. Ese detalle no es un elemento cinematográfico, es una decisión táctica con una lógica muy concreta. Sin luces, en la madrugada, sobre terreno serrano, los helicópteros no son detectados visualmente hasta que ya están encima. Si los guardias no los ven venir, no pueden alertar al interior. Si no pueden alertar al interior, el factor sorpresa se mantiene hasta que ya es demasiado tarde para organizarse. Los Black Hawk llegaron así, sin luces, y cuando los que estaban dentro de esa propiedad los escucharon, el cerco ya estaba prácticamente completo. Al mismo tiempo, convoyes tácticos cerraron cada camino de terracería que llevaba a la propiedad, cada salida posible, cada ruta de escape terrestre, bloqueada antes de que comenzara el primer intercambio de disparos. Tropas élite de los Gafes y de la Guardia Nacional bajaron en rapel desde varios puntos de la mansión. Arietes hidráulicos rompieron las puertas reforzadas. Explosivos controlados abrieron brechas en los muros laterales. Entraron por todos los flancos al mismo tiempo, sin darle a la defensa la posibilidad de concentrarse en ningún punto en particular. Y si estás aquí siguiendo esta historia hasta este punto, te pido que te quedes porque lo que viene en los próximos minutos es todavía más pesado que lo que ya te conté. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Vamos a seguir cubriendo todo el desmantelamiento del CJNG y cada movimiento que venga, y no te puedes perder lo que sigue. Lo que pasó adentro durante los primeros minutos fue un enfrentamiento intenso y sostenido. Los sicarios que protegían a Michelle no se rindieron al primer contacto. Intentaron defender la mansión y el hangar con todo lo que tenían. Hubo ráfagas intensas desde pasillos, desde ventanas, desde el helipuerto. Quiero ser directo con esto porque sería fácil pasarlo en una sola oración y seguir al siguiente punto, pero la realidad es que adentro hubo resistencia real, armada, coordinada y decidida. No fue una rendición ni por asomo. Los hombres que estaban ahí ese martes sabían que su trabajo era que nadie entrara, y lo intentaron con lo que tenía. Los helicópteros artillados dispararon desde arriba, perforando techos y posiciones defensivas. En tierra, las tropas cerraron el cerco metro a metro con fuego cruzado, granadas aturdidoras y francotiradores, neutralizando amenazas directas en tiempo real. El hangar, que era uno de los puntos más fuertemente defendidos, fue tomado con una combinación de presión desde tierra y fuego desde el aire que no dejó posición defensiva sostenible adentro. El enfrentamiento duró 45 minutos. 45 minutos que en ese terreno, en esa oscuridad, con esa intensidad, son una eternidad. Al final, la célula que protegía a Michelle fue completamente desmantelada. La mayoría de los sicarios fueron abatidos durante el intercambio de fuego en legítima defensa. Algunos intentaron escapar por túneles laterales que conectaban la propiedad con salidas externas y fueron alcanzados antes de llegar a ningún punto de escape real. Otros se rindieron cuando se quedaron sin munición o sin ninguna salida posible. Michelle Oseguera fue capturada. La propiedad que parecía inexpugnable había caído en menos de una hora desde la activación del operativo. Pero capturar a Michelle y neutralizar su guardia era solo el comienzo de lo que ese operativo iba a revelar, porque una vez asegurado el perímetro y controlada la situación adentro,
las tropas comenzaron el proceso de documentación e incautación de lo que había en el interior. Y lo que encontraron en el hangar privado y en los garajes subterráneos fue de una escala que, con todo lo que ya sabemos sobre el CJNG, resulta difícil de procesar de golpe. 5 aviones privados. No uno ni dos. 5 aeronaves de uso privado, todas con un perfil de lujo que no dejaba dudas sobre para quién operaba. Un Gulfstream G 650ER. Un segundo Gulfstream G 650ER. Un Citation X, un Learjet 60 y un Challenger 605. 5 aviones que en configuración estándar ya representan una fortuna, pero que en este caso estaban todos modificados con interiores a medida, asientos de piel italiana, bar completo, dormitorio privado, baño de mármol. El tipo de modificaciones que no están en el catálogo de ningún fabricante, que se hacen por encargo y que cuestan tanto como el avión original en algunos casos. Pero los interiores de lujo eran solo la capa visible. Todos tenían compartimentos secretos diseñados para carga pesada, pensados para pasar desapercibidos en una revisión que no fuera exhaustiva. Algunos contaban con tanques adicionales de combustible para extender el rango de vuelo y poder hacer trayectos que los modelos estándar no alcanzan. Todos tenían matrículas falsas. Todos tenían sistemas de navegación alterados. Y todos, sin excepción, estaban listos para despegar esa misma madrugada. Combustible lleno, maletas preparadas, plan de vuelo disponible. Si el operativo hubiera llegado unas horas más tarde, esa flota habría estado dispersa en el aire hacia destinos que probablemente nunca hubiéramos podido rastrear con la misma claridad. Los aseguraron en el sitio de inmediato. Rotores bloqueados para inutilizar cualquier intento de arranque. Fuselajes perforados en puntos estratégicos para impedir el despegue. Y esa misma mañana, antes de que amaneciera completamente, los 5 aviones fueron trasladados a una base militar bajo custodia federal. Esa flota ya no vuela para nadie del cártel. Eso es un hecho concreto e irreversible. Ahora, si los aviones ya te parecieron una locura, lo que salió de las bodegas y las bóvedas lo supera. Porque cuando las tropas abrieron las puertas falsas y levantaron los pisos de esos espacios ocultos detrás de paredes correderas, lo que apareció no era lo que nadie esperaba encontrar. No en esa cantidad, no en esa concentración, no en ese nivel de organización logística. Toneladas de droga, metanfetamina en cristal puro, empaquetada y lista para distribución. Fentanilo en polvo y en pastillas. Uno de los productos más destructivos y más rentables que mueve el CJNG en sus rutas hacia el mercado estadounidense. Cocaína de alta pureza. Precursores químicos en barriles y en pallets. Los insumos que se usan para producir las drogas sintéticas que están causando más muertes por sobredosis que ningún otro producto en la historia reciente del narcotráfico. No era un almacén informal, era una operación logística con capacidad real para abastecer rutas internacionales de distribución desde ese punto de la Sierra Jalisciense. Y junto a toda esa droga, el dinero. Fajinas de dólares apiladas hasta el techo de las bóvedas, en cantidades que cuando salen en las fotografías de los operativos siempre parecen irreales, pero que en este caso eran completamente reales y estaban completamente documentadas. Dispositivos de almacenamiento con criptomonedas, una forma de reserva de valor que el crimen organizado adoptó precisamente porque es más difícil de rastrear y congelar que el efectivo tradicional. Lingotes de oro, cuentas bancarias, que fueron congeladas en tiempo real mientras el operativo seguía activo, con transferencias multimillonarias entre empresas fantasma interrumpidas antes de que pudieran completarse y los fondos llegaran a destinos más difíciles de recuperar. Y después de todo eso, los objetos. Joyas que en una sala de subastas pasarían sin problema por piezas de colección de alto valor. Relojes Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Las marcas que en el mundo del narco funcionan como una forma de almacenamiento de valor portable. Fácil de transportar y fácil de liquidar cuando hace falta efectivo rápido. Piezas de arte con valor de fortunas. Objetos de lujo acumulados durante años que representaban no solo riqueza, sino también la necesidad de convertir dinero que no puede guardarse en ningún banco en algo que sí pueda guardarse sin que nadie haga preguntas. Todo lo que salió de esa propiedad esa madrugada salió en camiones federales bajo una cadena de custodia que no dejó nada fuera. Cada fajina fue contada, cada lingote fue registrado,
Cada joya fue fotografiada, cada documento fue asegurado, nada se quedó. Y eso es importante subrayarlo porque la cadena de custodia en este tipo de operativos no es un detalle burocrático. Es la diferencia entre que los decomisos tengan valor legal en los procesos que vienen después y que se conviertan en evidencia que no puede usarse porque el procedimiento no fue correcto. Las autoridades lo sabían y actuaron en consecuencia, pero para entender la magnitud económica real de lo que se decomisó esa noche, hay que pensar más allá de los objetos físicos que salieron en esos camiones. Porque lo que se incautó no era solo la riqueza acumulada de años de operación, era también la infraestructura financiera que el CJNG usaba para sostener su red en el día a día. Esas cuentas congeladas en tiempo real no eran cuentas personales de Michelle para sus gastos cotidianos. Eran nodos dentro de una red de flujo de dinero que conectaba ingresos del narcotráfico con gastos operativos del cártel en distintos puntos del país y fuera de él. Cuando esas cuentas se congelaron, los flujos que dependían de ellas también se interrumpieron. Células que esperaban pagos, operadores que esperaban instrucciones financieras, rutas que dependían de esa liquidez para seguir moviéndose. Todo eso sintió el golpe al mismo tiempo que las llamas empezaban a subir en la Sierra de Jalisco. Eso no es un detalle menor. El crimen organizado a escala del CJNG no funciona solo con lealtades o con miedo. Funciona también con dinero que fluye de manera constante hacia las personas que sostienen la operación en cada nivel. Cuando ese flujo se interrumpe de manera abrupta en múltiples puntos al mismo tiempo, la capacidad del cártel para mantener cohesión interna se complica de una manera que no siempre es visible desde afuera, pero que se siente de manera muy concreta hacia adentro. Una vez que todo quedó documentado, fotografiado y registrado con la cadena de custodia completa, llegó la parte final del operativo. La que convirtió ese casoplón en una imagen que va a ser muy difícil de olvidar para quien la vio en video o en fotografía desde la distancia. Activaron la destrucción controlada. Explosivos en puntos clave de la estructura. Lanzallamas en las zonas principales de la mansión y los hangares. Las llamas empezaron a subir desde adentro, desde los puntos donde los explosivos hicieron su trabajo primero. Salas enteras, garajes, bodegas, corredores, el helipuerto, todo consumido en cuestión de minutos. El humo negro era visible desde kilómetros en la oscuridad de la madrugada. Lo que había sido el último palacio de Michelle Oseguera, la declaración más visible de poder que le quedaba al cártel en la dimensión familiar, era un montón de cenizas humeantes en medio de la Sierra de Jalisco. Esa destrucción no fue un accidente ni un exceso de la operación. Fue una decisión deliberada, y creo que vale la pena dedicarle un momento porque dice algo importante sobre la lógica detrás de este tipo de operativos cuando alcanzan este nivel. Las organizaciones criminales construyen sus estructuras sobre bases físicas que también funcionan como símbolos de poder. Una mansión de 3 niveles con helipuerto privado en la Sierra de Jalisco no es solo una casa donde alguien vive. Es una declaración de que quien vive ahí se siente lo suficientemente poderoso como para hacerlo con todos los recursos que implica y con la certeza de que nadie va a llegar a interrumpirlo. Esa propiedad era un símbolo, y destruirla de esa manera, no abandonarla sino quemarla, convierte el mensaje en algo que no necesita traducción. No solo llegamos, sino que no queda nada que reconstruir. Ese mensaje no va dirigido únicamente al CJNG, va dirigido a cualquier organización que esté mirando lo que está pasando en Jalisco en estas semanas y calculando qué significa para el equilibrio de fuerzas en todo el país. Y esa audiencia más amplia es parte de la razón por la que operativos de este tipo terminan así. García Harfuch habló después del operativo. Lo que dijo fue directo y sin adornos innecesarios. Michelle Oseguera pensó que podía heredar el imperio de su padre. No lo logró. La encontramos, la capturamos y reventamos su rancho y su mansión. Millones decomisados, droga incautada, 5 aviones asegurados. Ese lugar ya no sirve para nada. El CJNG queda sin símbolos, sin dinero, sin refugios. Su legado se terminó en fuego y decomisos. Eso fue lo que dijo. Pocas palabras para resumir lo que llevó meses de inteligencia construir y 45 minutos de operativo ejecutar. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte que te suscribas si aún no lo has hecho y que le des like a este video. Esta historia tiene muchos capítulos por delante y los vamos a seguir de cerca porque el desmantelamiento del CJNG no terminó esta noche.
y lo que venga después merece la misma atención que lo que ya ocurrió. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre algo que creo que como espectador tienes todo el derecho de preguntarte, ¿esto es suficiente para acabar con el CJNG? La respuesta directa es no, y sería irresponsable de mi parte decirte que sí solo para cerrar esta parte del video con una nota triunfalista que no se sostiene en la realidad de cómo funcionan estas organizaciones. El CJNG no desaparece porque murió su fundador. No desaparece porque capturaron a su hija y quemaron su mansión más emblemática. La DEA había confirmado que la organización tiene presencia en más de 60 países y opera en los 50 estados de los Estados Unidos. Una red de esa escala no colapsa de un día para otro, sin importar cuán grandes sean los golpes que recibe. Lo que sí hace una operación como esta, y lo que la distingue de golpes de menor alcance, es que ataca varios pilares al mismo tiempo, y lo hace en un momento en que la organización ya está fragilizada por la pérdida de su liderazgo central. Atacó la infraestructura de movilidad aérea. Esos 5 aviones representaban una capacidad logística real para mover personas, dinero y droga que el cártel ahora no tiene. Atacó la reserva financiera más concentrada que el Estado pudo identificar. Ese efectivo, esos lingotes, esas criptomonedas ya no están disponibles para financiar operaciones, pagar sueldos dentro de la organización o sobornar funcionarios en distintos niveles. Atacó el símbolo de continuidad familiar más visible que le quedaba al CJNG después de la muerte del Mencho, que era la posibilidad de que su hija tomara las riendas de alguna parte significativa del aparato, y atacó la moral interna de una organización que ya estaba procesando el golpe más grande de su historia. Todo eso concentrado en una sola noche, en menos de una hora de operativo activo, con un costo que el cártel no puede reponer de manera inmediata. Eso tiene consecuencias reales en el corto y el mediano plazo, aunque no sea el golpe definitivo que algunos quisieran que fuera. Y hay algo más que merece atención separada porque no se puede reducir a un punto dentro de una lista de lo que el operativo logró. La captura de Michelle Oseguera no es solo un golpe patrimonial o simbólico. Michelle vivió en el centro del poder de una organización como el CJNG. Manejaba activos de la magnitud de los que se encontraron en esa propiedad. Estaba en una posición que implica conocimiento directo de estructuras, de rutas, de mecanismos financieros, de personas en distintos niveles de la organización y en distintos países. Una persona en ese lugar sabe cosas que ningún archivo de inteligencia puede reemplazar completamente, porque la inteligencia humana que viene de alguien que estuvo adentro tiene una densidad de detalle operativo que las interceptaciones y los seguimientos no siempre alcanzan a capturar. Lo que decida hacer Michelle con esa información, ya sea colaborar con el Estado, guardar silencio o negociar en algún punto intermedio, va a tener un impacto directo en los próximos pasos de la investigación y en la capacidad del Estado para seguir avanzando contra lo que queda del cártel. Ese es un factor que va a ir revelándose con el tiempo, en las audiencias que vengan, en los cargos formales que se presenten, en los acuerdos o la falta de acuerdos que se produzcan dentro del proceso legal. Eso es algo que vale la pena seguir de cerca, con la misma atención que se le puso al operativo en sí. Quiero también dedicarle espacio a algo que sería fácil omitir en el entusiasmo de cubrir un operativo de esta magnitud, y es la pregunta que una parte de la sociedad está haciendo con toda legitimidad: ¿cómo llegó Michelle Oseguera a acumular esa cantidad de activos sin que el Estado interviniera mucho antes? Esa pregunta no es un ataque al operativo del 3 de marzo. Es una pregunta sobre el tiempo. Esa mansión no se construyó en semanas. Esos 5 aviones no se compraron ni se modificaron de un día para otro. Esas bóvedas no se llenaron de manera improvisada. Todo lo que se encontró dentro de esa propiedad representa años de acumulación, años de operación, años durante los cuales la propiedad existió, funcionó y no fue tocada. ¿Por qué ahora y no antes? Puede haber respuestas técnicas relacionadas con la acumulación de inteligencia necesaria para ejecutar un operativo de esta envergadura de manera exitosa. Puede haber respuestas más incómodas que involucren otros factores que la sociedad tiene derecho a conocer. Lo que no es aceptable es que esa pregunta se pierda en el entusiasmo por los resultados del 3 de marzo, sin que alguien en una posición de responsabilidad institucional la responda con claridad y con honestidad, porque México lleva décadas navegando entre 2 narrativas extremas sobre su estado y el crimen organizado.
la del Estado que con suficiente voluntad puede acabar con el narco en un par de golpes contundentes, y la del Estado completamente cooptado que no puede o no quiere hacer nada real. La realidad, como casi siempre ocurre con las cosas complejas, está en un punto mucho más difícil de sostener emocionalmente que cualquiera de esos dos extremos. Es la de un Estado que puede mover sus recursos de inteligencia y sus fuerzas especiales y llegar muy alto cuando lo decide, pero que opera dentro de un sistema con limitaciones, con contradicciones internas, con presiones que no siempre son visibles desde afuera y con una historia que enseña a dudar antes de celebrar. Lo que pasó en Tapalpa el 22 de febrero de 2026 y lo que ardió en la Sierra de Jalisco en la madrugada del 3 de marzo son evidencia real de que el Estado puede llegar. También son evidencia de que llegar tardó años, costó muchísimo en términos de inteligencia, recursos y coordinación institucional, y que lo que viene después de estos golpes nunca es simple ni predecible. El vacío que dejó la muerte del Mencho ya está siendo disputado dentro del CJNG. Eso no es una hipótesis construida sobre rumores. Es el patrón histórico que se repite cada vez que una organización de ese tamaño pierde a su liderazgo central. Cuando muere quien fundó una organización, quien la construyó con su nombre y con su reputación personal, el equilibrio interno que dependía de esa figura central se rompe de una manera que ningún sucesor puede reparar de manera inmediata. Los distintos sectores de la organización empiezan a moverse con más autonomía, porque ya no hay una autoridad central que nadie cuestione. Esa autonomía es el primer paso hacia la fragmentación. Y la fragmentación es el primer paso hacia el conflicto interno. La pregunta no es si va a haber tensión interna. Ya la hay. La pregunta es cuánto tiempo tarda en volverse visible hacia afuera, en traducirse en violencia que afecte a las comunidades que ya llevan demasiado tiempo cargando con las consecuencias de vivir en zonas de operación del cártel. Esas comunidades van a sentir lo que viene antes que cualquier comunicado oficial confirme que algo está pasando. Siempre ha sido así, y no hay razón para pensar que esta vez será diferente. Lo que también va a ocurrir, y esto vale la pena tenerlo en mente, es que otras organizaciones que operan en zonas adyacentes o que compiten por las mismas rutas que el CJNG controla ya están calculando. Un cártel que pierde a su fundador y 10 días después pierde a su heredera más visible y sus activos más tangibles es un cártel en un momento de vulnerabilidad que otras organizaciones reconocen antes que nadie. Lo que esas organizaciones decidan hacer con esa ventana de oportunidad va a moldear el mapa del crimen organizado en México en los próximos meses de una manera que todavía no podemos anticipar con precisión desde este momento. Pero lo que sí podemos anticipar es que no van a quedarse quietas esperando a ver qué pasa. Nunca lo hacen. Y en medio de todo ese movimiento que está por venir, hay algo que me parece importante no perder de vista: las comunidades. No los analistas, no los funcionarios, no los periodistas que cubrimos esto desde la distancia. Las comunidades que viven en las zonas donde el CJNG opera, las que viven en partes de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de los corredores que el cártel construyó a lo largo de años. Esas comunidades no van a ver esto como titulares en la televisión. Lo van a vivir en el día a día, en la presencia o ausencia de los grupos que controlan sus calles, en los cambios que ocurren cuando una organización está en transición y los controles internos se aflojan antes de que alguien los vuelva a tensar. Eso merece atención. Merece que quienes tenemos la posibilidad de hablar sobre esto no nos quedemos solo en los decomisos y las llamas y el operativo impresionante, sino que también miremos hacia lo que viene para la gente que no puede alejarse de esa realidad, porque es la realidad donde vive. Y eso nos lleva al punto en el que estamos esta noche. Al cierre del martes 3 de marzo de 2026, las cenizas del casoplón de Michelle Oseguera todavía humeaban en la Sierra de Jalisco. Los 5 aviones estaban bajo custodia federal en una base militar. El dinero, la droga, las joyas, los lingotes, todo estaba siendo procesado en cadena de custodia. Michelle estaba detenida. Y el CJNG, la organización que durante años se construyó sobre la figura del Mencho y que proyectó su poder en más de 60 países, enfrentaba un horizonte que hace 2 semanas nadie hubiera podido anticipar con esta claridad sin su fundador.
sin su heredera más visible, sin los activos más tangibles de su estructura familiar de respaldo, sin el símbolo físico más poderoso que le quedaba en la sierra donde todo comenzó, y con el peso de saber que la inteligencia que produjo los operativos del 22 de febrero y del 3 de marzo no fue improvisada, fue construida con tiempo, con método y con un nivel de penetración de la organización que implica que hay más información disponible que todavía no se ha traducido en acción operativa. Eso es quizás lo que más debería preocupar a lo que queda de la cúpula del CJNG esta noche. No solo lo que ya perdieron, sino lo que el Estado ya sabe y todavía no ha movido. Lo que no se puede saber desde aquí, y sería deshonesto pretender que sí, es cuánto de ese daño se convierte en un debilitamiento sostenido y cuánto se reconstituye con el tiempo, como ha pasado antes con otras organizaciones que recibieron golpes que parecían terminales y encontraron la manera de reorganizarse. El narco mexicano tiene una capacidad de resiliencia que ha sorprendido al Estado más de una vez y que sería imprudente subestimar incluso en un momento como este. Pero lo que sí se puede decir esta noche, con los hechos sobre la mesa, con todo lo que está documentado e incautado y convertido en ceniza, es que algo muy grande cambió en la estructura del CJNG entre el 22 de febrero y este 3 de marzo de 2026. Y ese cambio, con todo lo que implica hacia adelante, con las disputas internas que va a generar, con las decisiones que Michelle tome o no tome, con los movimientos de otras organizaciones que ya están reposicionándose, es la historia que vamos a seguir contando aquí con la misma atención y la misma honestidad con la que contamos esta noche. Lo que ocurrió en esa sierra. El Mencho murió, su hija fue capturada, su casoplón ardió, sus aviones no vuelan más para el cártel. Y el siguiente capítulo de esta historia ya está comenzando. Aunque todavía no sepamos exactamente cómo se va a escribir, lo que sí sabemos, con la certeza que dan años de mirar este país de cerca, es que no va a ser simple. No va a ser tranquilo y que las consecuencias de estas 2 semanas se van a sentir durante mucho tiempo. Quédate aquí, porque vamos a estar en cada paso de lo que viene. Dale like. Si esta cobertura te está siendo útil para entender lo que está pasando más allá de los titulares, compártela con alguien que quiera el contexto real de todo esto y suscríbete si todavía no lo has hecho. Esto apenas está comenzando y lo vamos a seguir juntos.